Panorama en ningún momento ha acusado al presidente de la República de ser autor de tal o cual delito. Lo único que ha hecho es dar noticia sobre una declaración que habría hecho Bruno Pacheco en su condición de colaborador eficaz, imputando, realizando imputaciones al presidente de la República. Eso es lo que ha noticiado el medio de comunicación. Nosotros estamos en un enlace vía Zoom con Roberto Pereira. Él es abogado especialista en libertad de expresión. Bienvenido, Roberto, a Exitosa. Muy buenos días, Karina. Un gusto estar en tu programa y a tus órdenes. Muchísimas gracias por estar aquí. Tú has visto casos muy complicados sobre libertad de expresión, nos ayudas a los periodistas que hemos pasado por estos trances con el poder, y entonces quiero que me digas y que le expliques a la población qué es lo que está tratando de hacer el presidente de la República esta vez. Esta vez, ¿de qué se trata? ¿Va a llegar a algo o es una bravuconada más? Bueno, efectivamente esto es una reacción absolutamente inaceptable del presidente de la República. En primer lugar, porque los funcionarios públicos y sobre todo él, que es el podríamos decir, el más alto funcionario de la República, tienen pues deberes de tolerancia en la medida en que existe una facultad de la prensa y la ciudadanía de escrutar al máximo su conducta, ¿no? Y sin duda las imputaciones que habría hecho un colaborador eficaz al presidente de la República respecto de su función pública en el cargo de la presidenta de la República es un asunto del máximo interés público. Y en lugar de explicar qué es lo que corresponde a un presidente de la República, de explicar, de dar la cara, de dar respuestas solventes frente a eso, lo que hace es amenazar a la prensa con recurrir al sistema de justicia para penalizar la conducta de la prensa, que es una conducta en este caso amparada por la libertad de expresión, porque lo que ha hecho el medio de comunicación cumpliendo sus deberes de diligencia periodística es informar acerca de un hecho de alto interés público en la medida que se trata del presidente de la República y citando además la fuente de esa información. Por lo tanto, el medio ha cumplido con sus deberes de diligencia periodística y esa conducta está plenamente amparada por la Constitución. Que el presidente salga a amenazar con una demanda penal frente a ese hecho claramente implica que él desprecia la libertad de expresión, que no le gusta rendir cuentas y peor aún reacciona de manera absolutamente desproporcionada e inaceptable frente a la fiscalización que la prensa le hace en ejercicio válido de la libertad de expresión, ¿no? Por esa razón, yo creo que es una expresión más de un patrón de conducta que ha mostrado el presidente de la República desde antes que asume el cargo. Y creo que en la práctica, efectivamente, esto no va a conducir a nada si es que se plantea una denuncia, porque, como digo, el medio de comunicación en este caso ha cumplido de manera escrupulosa con lo que le exige la libertad de expresión para merecer la protección constitucional, ¿no? En realidad, el presidente de la República, en cualquier caso, a quien debería pedirle explicaciones, ¿no?, es a Bruno Pacheco, ¿no?, y no al medio de comunicación que se limitó simplemente a transmitir al público sus declaraciones. Pero para que le pida cuentas a Bruno Pacheco, tendría que acabar el proceso por colaboración eficaz, porque estos procesos son reservados, ¿no?, y están sujetos además a toda una etapa de corroboración. Por lo tanto, es una reacción absolutamente carente de toda razonabilidad y de toda sensatez lo que ha hecho el presidente de la República con ese tuit. Por supuesto. Entonces, aquí ha actuado de la peor manera, no tiene raciocinio para, en realidad, responderle a la prensa. Y lo que sí me gustaría relevar es el trabajo de la prensa. No lo entiende, no termina de interiorizar para qué estamos, ¿no? Y su círculo más cercano no se lo explica. Es decir, él no entiende, el presidente de la República ni sus asesores entienden de que si nosotros, los periodistas, Panorama, Marco Vázquez, tiene una información de una fuente cosechada o ¿cómo se llama?, cuidada desde hace años, no tiene por qué guardarse la información porque no le gusta al presidente de la República, o sí se la debería guardar siendo de interés público.
No, yo coincido, Karina, contigo en el sentido de que acá detrás de esto hay una equivocada concepción de lo que es la libertad de expresión y cuál es la función que cumple este derecho fundamental en el sistema democrático, ¿no? Por algo se dice pues que la libertad de expresión es un termómetro, ¿no? de la mayor o menor democracia que tiene una sociedad y un régimen político, ¿no? En este caso, el presidente de la República claramente no entiende el rol de la prensa. Él considera que la prensa solamente debería publicar o hacerse cargo de aquello que le favorece al gobierno. No es una concepción autoritaria de la libertad de expresión, es una concepción incompatible, diría yo, con la libertad de expresión, y esa es la razón por la que constantemente existe fricción, existe un ambiente hostil hacia la prensa por parte del gobierno, empezando del presidente de la República, pero también de su entorno inmediato, que constantemente reprochan a la prensa el no publicar cosas que favorecen al gobierno y que critican más bien al gobierno, cuando esa precisamente es la función de la prensa en un Estado democrático, ¿no? El sentido de la libertad de expresión en el histórico, y ahora eso se mantiene en las democracias, es precisamente proteger el discurso crítico, el discurso disidente, el discurso cuestionador, ¿no? El discurso laudatorio, el discurso neutro no necesita protección, ¿no? Por eso es que existe la libertad de expresión, para proteger precisamente esta función que tiene la prensa en los estados constitucionales de ser incómoda al poder, de criticar el poder, de fiscalizar el poder. Entonces, si el gobernante no entiende esto, entonces claramente no es un gobernante democrático, ¿no? Y por eso es que vemos estos constantes problemas del presidente de la República en relación con la prensa. Y si a esto agregamos que existen una serie de cuestionamientos sobre la ilegalidad en el ejercicio del cargo del poder, claramente el presidente de la República lo que pretende con los ataques a la prensa es que no se conozcan estas imputaciones, pretende que se oculte esta información, lo que claramente abona la tesis pues, de que se trata de un gobernante que no tiene credenciales democráticas. Roberto, para que todos nos entiendan y que además conozcan un poco del trabajo de la prensa y también de estos gobiernos autoritarios que no les gusta la prensa, que no les gusta que se diga la verdad y que pretenden callarlos callar estas informaciones que son de interés público. Ayer entrevistaba al abogado del presidente de la República, Benji Espinosa, y él como abogado tiene pues que argumentar que todo es falso, ¿no? Que todo está exagerado. Y lo que decía él era que hay que respetar las honras y que hay que respetar la presunción de inocencia. Pero el medio de comunicación no está soplándose o pasándose por encima la presunción de inocencia, y tampoco está difamando a nadie, está dando a conocer una parte de un testimonio importante. Bueno, sin duda, ¿no? Acá hay dos conceptos que creo que es necesario aclarar. Ajá. En primer lugar, los funcionarios públicos tienen un menor nivel de protección de sus derechos de personalidad, entre ellos el derecho al honor. No es que no tengan derecho al honor, lo que ocurre es que el ordenamiento jurídico les dispensa un menor nivel de protección. Esto en correspondencia con la mayor posibilidad o capacidad o facultad de la prensa y de la ciudadanía de escrutar precisamente su conducta, ¿no? El presidente de la República no es un ciudadano más en este sentido. Es el primer mandatario de la nación y por lo tanto está sometido a un escrutinio intenso y constante. Así funcionan las democracias. Los funcionarios públicos no tienen el mismo nivel de protección que cualquier ciudadano privado que se dedica a actividades privadas. Esto ya está establecido desde hace muchísimos años por la jurisprudencia y por la doctrina en materia de libertad de expresión. Por lo tanto, no es posible que el presidente, ante cualquier cuestionamiento que se haga a su conducta, invoque inmediatamente la afectación de su derecho a la personalidad, en este caso de su derecho al honor, porque, insisto, el umbral de protección que tiene es mucho menor. Los ciudadanos y consecuentemente la prensa estamos autorizados por el derecho a incidir precisamente en esferas de privacidad e intimidad del presidente de la República que estén relacionadas con su ejercicio funcional. Estamos autorizados a hacer calificativos,
a opinar acerca de la conducta del mandatario y, por supuesto, a revelar hechos que cuestionen precisamente su actuación correcta o su actuación, la actuación apegada a la legalidad del presidente de la República. En segundo lugar, la presunción de inocencia es un derecho que se tiene que hacer valer ante los tribunales. La presunción Ahí te quiero cortar un poco para... Ahí nos estamos cruzando. Ahí te quiero cortar un poquito para remarcar. Qué importante lo que dices, porque se acaba esta protección, está disminuida, porque es más grande la posibilidad de que el país esté informado, la necesidad de información a todo un país, que la presunción, el derecho al honor, ¿no? El derecho al honor que él dice, ¿no? Y además, hablar sobre sus procesos legales no está afectando su honor. Y además él tiene otro tipo de protecciones, que es la protección a que no se va a ir al juicio, ¿no? Es decir, se ve disminuido por un lado, ¿no? Porque es de interés público lo que él hace, pero tiene otras protecciones. Y tú me estabas diciendo de que la presunción de inocencia se ve en un tribunal. Sin duda. Él no solamente tiene esta protección, esta inmunidad, sino que tiene mecanismos, Karina, y eso todos los funcionarios públicos tienen esa posibilidad. Él tiene una serie de mecanismos para rendir cuentas, para responder los cuestionamientos que le hacen. O sea, la capacidad que tiene un funcionario público y un presidente de la República para poder ser parte del debate público son extraordinarias, que no lo tiene nadie. Es por eso que él no puede tener un nivel de protección como cualquier ciudadano privado que no tiene esos recursos a su disposición. Y en segundo lugar, la presunción de inocencia no es un derecho que corresponda a ser respetado, que corresponda a ser exigido a los privados, menos aún a la prensa, ¿no? Si la prensa afecta, da una información incorrecta y dice que alguien es culpable cuando no lo es, lo que está haciendo es afectando su honor, pero no la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho típicamente que se hace valer en los tribunales ante el trato que te dan los tribunales, ante sanciones que te imponen los tribunales antes de emitir juicios de culpabilidad. Pero acá no se trata de un tema de presunción de inocencia. El panorama en ningún momento ha acusado al presidente de la República de ser autor de tal o cual delito. Lo único que ha hecho es dar noticia sobre una declaración que habría hecho Bruno Pacheco en su condición de colaborador eficaz, realizando imputaciones al presidente de la República. Eso es lo que ha noticiado el medio de comunicación. El medio de comunicación no se ha pronunciado, no ha hecho suya las imputaciones de Bruno Pacheco. Por lo tanto, alegar acá la presunción de inocencia es absolutamente desafortunado. Muy bien. Tú has tocado un tema que es que el presidente se puede defender de múltiples maneras. Sin embargo, ayer Benji Espinosa nos decía que el presidente no puede romper la ley, que el presidente está imposibilitado de hablar, porque son procesos sumamente reservados, que él no puede decirle nada al país. Y yo le replicaba, le decía, ¿y la transparencia? ¿Dónde queda la transparencia? ¿Es verdad que el presidente no puede decir nada? Me parece que eso es una concepción equivocada, que no toma en cuenta el nivel de funcionario público del que estamos hablando, ¿no? Es más, Karina, hay un artículo en la Constitución que muy pocas personas lo toman en cuenta, y es el inciso 4 del artículo 139 de la Constitución, que establece que los procesos por responsabilidad de funcionarios públicos son siempre públicos. Y eso es norma constitucional. Y la razón de eso es precisamente todo aquello que estamos hablando, es decir, la necesidad del escrutinio público, la fiscalización al poder, la obligación de los gobernantes de rendir cuentas a la población. Esas son obligaciones que son inherentes a la función pública, sobre todo hablando de altos funcionarios del Estado. Por lo tanto, no se pueden escudar en la reserva, porque además la reserva del proceso siempre está asociada al eventual riesgo de afectación de la marcha del proceso o la afectación de derechos. Pero si esos bienes no están en juego, no hay ninguna razón para que una información que esté en investigación o un proceso sea reservada. La reserva no es un bien en sí mismo. La reserva es un mecanismo destinado a proteger la marcha adecuada del proceso o los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, personas
que están sometidas a procesos donde se discuten derechos vinculados a la intimidad, ¿no? Imagínate un proceso por violación sexual, ¿no? Obviamente no se puede revelar esa información, o donde están involucrados menores de edad, o donde hay cuestiones íntimas como la salud, ¿no? O el estado de salud de las personas. Sin duda para eso sirve la reserva, pero la reserva no sirve para echar un manto de opacidad, ¿no? Y de desinformación o de ausencia de información sobre la actuación de un funcionario de tan alto nivel como el presidente de la República en asuntos vinculados precisamente a la función como presidente. En esos casos, sin duda, al igual que en el caso del derecho al honor y la presunción de inocencia, la reserva del proceso decae ante esta necesidad imperiosa de hacer pública esa información para que los ciudadanos estemos adecuadamente informados sobre qué gobernante es el que tenemos enfrente, ¿no? Muy bien. Otra de las cosas que me llamó la atención ayer de la declaración de Benji Espinosa, abogado del presidente de la República, es que él decía qué es lo que debíamos hacer los periodistas. Y él es prácticamente el vocero del presidente de la República, ¿no? Así como en el mensaje de la Nación, el presidente dice que debemos relevar lo bien que hace su gobierno, aquí el abogado del presidente dice que nosotros primero deberíamos decir quién es Bruno Pacheco, qué es un delincuente, quién es Karenín López, qué es una delincuente, pero ya creo que el país aprendimos con el proceso de Lavajato quiénes son los colaboradores eficaces y por último, si el señor quiere dar clases de periodismo, que se busque una chamba pues en alguna escuela, ¿no? Entonces, ¿por qué estas ganas de querer enseñar periodismo desde el poder? Bueno, yo creo que eso responde a lo que conversábamos antes, ¿no? A una concepción inadecuada de lo que es la libertad de expresión, cuál es el fundamento, el rol institucional que cumple la libertad de expresión en un Estado democrático, ¿no? El periodismo libre se caracteriza precisamente por eso, por la pluralidad de ideas, de posiciones, de manera de ejercer el periodismo, ¿no? Y el poder no puede, pues, convertirse o sustituirse en los editores de los medios, ¿no? Eso es una pretensión sin duda incompatible con la libertad de expresión. Eso pasa pues en Cuba, ¿no? En Corea del Norte, en Venezuela, ¿no? Donde el poder es el que dicta las pautas sobre el comportamiento de la prensa y lo que la prensa puede y no puede investigar o informar. Creo que esa es una concepción equivocada, peligrosa y que hay que combatirla, ¿no? Y en segundo lugar, el asunto acá es muy simple, ¿no? Que si el presidente de la República tiene versiones de descargo solventes frente a esas imputaciones, lo que debería hacer es hacer una conferencia de prensa y descargar esas imputaciones y explicar a la ciudadanía cómo es que esas imputaciones son falsas, ¿no? O no tienen ningún sustento, ¿no? Pero el presidente no puede, pues, parapetarse en la reserva del proceso, no puede parapetarse en una invocación del derecho al honor en un nivel o un estadio que no le corresponde, ¿no? Para impedir que esa información se conozca y sobre todo para impedir rendir cuentas de estas graves imputaciones. Fíjate, en materia de derechos humanos, por ejemplo, hay un estándar internacional, ¿no? Que es qué cosa hace el gobernante cuando se entera que hay una violación de derechos humanos que involucra al Estado. Y se le impone una serie de deberes, ¿no? Deberes de investigar, deberes de hacer conocer la verdad, ¿no? de dar explicaciones a la ciudadanía acerca de lo que ocurrió. Lo mismo lo pasa en temas anticorrupción, ¿no? En la medida en que la lucha contra la corrupción no solamente es un bien constitucional, sino que también hay tratados internacionales que vinculan al Estado peruano. Por lo tanto, el estándar de comportamiento de un gobernante frente a imputaciones de corrupción no es pues parapetarse en secretos, en reservas, ¿no? En presunciones de inocencia o en afectaciones a su honor, que, como ya dije antes, están absolutamente relativizados tratándose de altos funcionarios del Estado. Por lo tanto, el presidente aquí lo que está claramente demostrando es un comportamiento, un estándar incompatible con sus obligaciones como presidente de la República, de hacer cumplir la ley, de liderar la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces creo que esos estándares tienen que ser evaluados finalmente, o van a ser evaluados sin duda, a nivel de la investigación fiscal y eventualmente cuando lleguen estos casos al Poder Judicial.
y creo que no es nada conveniente para el presidente de la República, ya pensando en su eventual responsabilidad penal que se va a discutir, este tipo de comportamiento que está mostrando. Muy bien, Roberto Pereira, abogado especialista en libertad de expresión, muchas gracias por estar aquí en Exitosa.